Para hablar sobre el miedo al fracaso, hemos invitado hoy a un gran escritor, el chileno Antonio Skármeta. Antonio Skármeta, escritor chileno. Nace en 1940 en Antofagasta. Escritor, guionista y director de cine, saltó a la fama mundial por la adaptación al cine de su novela El cartero de Neruda. Durante 10 años condujo con gran éxito El Show de los Libros en la Televisión Nacional de Chile. Fue embajador de Chile en Alemania. Ha recibido numerosos premios y su obra se publica en toda Latinoamérica y Europa. Algunas obras: El entusiasmo, Soñé que la nieve ardía, La insurrección, Ardiente paciencia, Matchball, La boda del poeta, La chica del trombón, El baile de la victoria. Bueno, nos ha dado como tema el miedo al fracaso. Parece que es un tema muy humano, ¿no? En última instancia, quizás lo esencial de la existencia sea, de alguna manera, tener que vérselas con el fracaso inevitable que es, por ejemplo, la muerte, ¿no? El Eclesiastés, por ejemplo, es muy cruel en ese sentido. Dice, por ejemplo, que el fin del hombre, en última instancia, es miserable y que por eso Dios desparrama su perdón en forma multiplicada, diríamos. Generosa. Generosa, exacto. Me gustaría saber qué piensas tú de esto del fracaso. Estoy de acuerdo contigo y con el compañero Eclesiastés de manera muy firme. También tengo la sensación de que el fracaso es constitutivo a la vida. Si la vida consiste en siempre más vida, en acumular más vida, evidentemente que la muerte es una traición a esta aspiración e introduce un factor de inestabilidad, fragilidad, angustia, que nos va a acompañar toda la vida. Por lo tanto, creo que el miedo y el miedo al fracaso es constituyente de la esencia de... Sartre le decía, ¿no?, que el hombre aspira a ser Dios y que, bueno, en su imposibilidad... Es una lástima que Sartre haya dicho eso, porque Dios debe estar lleno de todo tipo de problemas. Imagínate, crear un mundo que no le funciona. Claro, sí. Bueno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy presente, es un Dios que interviene activamente, es un Dios que negocia, que castiga, ¿no es cierto?, que destruye ejércitos, que... En cambio, en el Nuevo Testamento es un Dios que se comunica a través de un intermediario y que prácticamente no está, se ha ido, digamos, ¿no? Por lo menos está mucho más lejos que en el Antiguo Testamento, ¿no? Esa es la sensación que da, ¿no? Pero también Dios ejerce una cercanía, yo creo, en las conciencias de muchas personas que directa o indirectamente están todo el tiempo apelando a ellos, siempre en momentos de emergencia. Creo que era García Márquez quien decía que los aviones se sostenían no por la pericia técnica de los pilotos ni por la calidad de los aparatos, sino por la fuerza del rezo interior de los 120 pasajeros. El mío seguro. Yo soy uno de esos que van controlando las turbinas, ¿viste? A ver si las dos suenan iguales. Atento a todos los ruidos, sí. Detectando a ver si hay alguna que está... ¿sí? Pero bueno, sí. El fracaso etimológicamente quiere decir algo que se rompe, ¿no? El fracaso es romperse, ¿no? Inclusive fracaso en italiano y demás quiere decir algo así como estruendo también, ¿no? Es algo que se rompe ruidosamente, ¿no? ¿Y qué es lo que se rompe con el fracaso, ¿no? Es cierta armonía que encontramos previsible en nuestras vidas, ciertos hábitos que nos aseguran que las cosas son controlables, que van a estar dóciles a
ambiciones, a nuestros proyectos. Y cuando las cosas nos hacen resistencia y se prueban mucho más fuertes ellas que nuestras aspiraciones y nuestras fuerzas, entonces ahí asoma el hocico mordedor del fracaso, ¿no? Fracaso hay en la medida en que tú tienes una propuesta con tu propia vida, en la medida que tú estás tranquilo y contento y más o menos sabes cómo es el libreto de tu vida, el fracaso se mitiga. La dimensión, el volumen del fracaso depende completamente de la intensidad de la propuesta que tú quieres llevar adelante. El fracaso es en cada función. Y el fracaso es no estar conforme con el trabajo tuyo. El fracaso es cuando yo voy al camarín y cuando yo llego al camarín estoy triste. Ese es el fracaso. Si el crítico me puso mal o regular y yo tuve una función excelente, yo no fracasé. Y si el crítico me puso excelente o muy bueno y yo tuve una función espantosa, fracasé. El fracaso es estar triste. La felicidad tendría que ver con la capacidad de incorporar el fracaso en el proyecto vital de cada uno, saber que de alguna manera el fracaso va a estar presente, ¿cierto? Es que ahí metiste... No dejarse derrumbar, digamos, ¿no? Pacho, pero ahí metiste la palabra felicidad, ¿qué palabra? esta es una palabra muy compleja que yo creo que hay que tomarla con pinzas, porque, es decir, en las situaciones privadas, sociales, es decir, ontológicas en que vivimos, la felicidad es casi un gesto romántico, una apelación a una utopía digna de un cuento de hadas. Pero lo que me interesa fundamentalmente en esta sensación de miedo al fracaso y de miedo es la tremenda fuerza para sensibilizar al ser humano hacia sus propias limitaciones y al mismo tiempo reconociendo estas propias limitaciones, las propias debilidades, los propios terrores. Yo creo que la persona de alguna manera democratiza este sentimiento y comprende, aprecia, conoce mejor al otro en la medida que lo ve como un hermano débil, frágil, expuesto al fracaso, a la destrucción y a la finitud. Por lo tanto, encuentro que en el miedo y en el miedo al fracaso hay sustancialmente algo enérgicamente humano, sensible y democrático. Si el fracaso es algo inevitable, diríamos, a partir de ese ser humano débil que tú decías, Sartre, volviendo a Sartre, describía al hombre como una pasión inútil, ¿cierto? Diríamos que los sistemas de consumo típicos de la sociedad en que vivimos, en realidad trabajan sobre la inevitabilidad del fracaso y venden la felicidad falsa, como sistemas de conjuro absolutamente falsos de ese fracaso, ¿no? Comprarse un auto, hacer un viaje, que todo ello implicaría la posibilidad de la felicidad, ¿no? Hay como así como el daño solar se utiliza para fundar una gran industria, la industria de los protectores solares y demás, también miedo a la inseguridad urbana es también una gran industria de los barrios cerrados y de los blindajes y demás. Diríamos que también la inevitabilidad sustancial, como tú decías, del fracaso, también funda la industria de la falsa felicidad, ¿no? De la posibilidad de esquivar el fracaso. Pero como es inútil y es insuficiente y es falso, se renovará la idea, bueno, que a lo mejor con otro auto podré evitar la sensación de fracaso, con otro viaje podré evitar la sensación de fracaso. Bueno, no neguemos que todas esas perspectivas son paliativos agradables, es decir, pero en el fondo no logran, renovable, ¿no es cierto? Claro, no logran disimular la angustia básica, existencial, de que algo parecido a la felicidad se encuentra en otra parte y no en este sustituto de valores por posesiones.
Qué difícil también es de saber exactamente cuándo hay fracaso y no hay fracaso, ¿no? Pensaba, Jesucristo de alguna manera es un fracasado. Muere como un fracasado, muere abandonado inclusive por sus personajes más estrechamente ligados a él, vilipendiado, insultado por la muchedumbre, torturado. El Che Guevara, de quien me he ocupado, el Che Guevara también muere en la soledad, descalzo, perseguido, rodeado, digamos, diríamos, derrotado en la epopeya que él proponía. Podríamos decir, teóricamente, muere en una situación de fracaso. Y sin embargo, fíjate, qué fracaso tan exitoso, ¿no? Hay fracasos que son tan exitosos, ¿no? Bueno, yo creo que el juicio o la expresión más linda que he visto en literatura sobre el fracaso proviene del libro Alexis Sorba, del cual se hizo la película de Kazantzakis, el libro de Kazantzakis, del cual se hizo esa famosa película con Anthony Quinn, que se llamaba Sorba el griego. Claro. Y no sé si recuerdas la situación. Sorba es una persona, un griego tremendamente vital, que ama la vida, ama a las mujeres, es báquico, bebe, sí. Y crea una pequeña industria en que a través de una especie de funicular o de carrito va a bajar materiales desde lo alto de la montaña hasta el puerto para embarcarlo. Y este es un aparato hecho de una manera muy precaria, muy primitiva, pero muy compleja. Es una construcción que él ha hecho, que le ha demorado mucho tiempo y en la cual ha empeñado toda su vida. Y en el momento que hacen la primera prueba, absolutamente todo se derrumba. Pero se derrumba en la película de una manera estruendosa. Y tú, como espectador, sientes tal solidaridad con él, quieres tanto que este ser tan simpático y tan humano triunfe, que se te rompe el corazón al ver que todo se rompe, se cae, queda demolido en la arena. Entonces, Sorba mira eso y de pronto comienza a reírse. Y se ríe fuertemente, vitalmente, un sol de risa, y le dice al inglés que está a su lado, que actúa Alan Bates, mira lo que ha pasado, y le dice, qué desastre más lindo, patrón. Eso es maravilloso. Claro. Bueno, digamos, pienso que en estos héroes espirituales, políticos que tú has citado, claro, como Cristo, como Che Guevara, claro, están esas ideas, esos sentimientos que destrozados por la violencia, sin embargo, claro, sobreviven al gestor porque tienen una potencia movilizadora e inspiradora. En Chile tenemos el caso de Salvador Allende. ¿Cómo no? Es decir, cuando están bombardeando la moneda los militares golpistas, y él siente que está enfrentado al fracaso más grande y decide pagar por ese fracaso con su muerte, habla por la radio y dice, estas son mis últimas palabras. Ese es su gran éxito. Claro, estas son mis últimas palabras, dice, sé que mi acto será al menos un castigo moral para la felonía, la cobardía y la traición. Y caramba, qué fuerza espiritual a la larga se genera de eso, y cómo los pueblos pueden regenerarse, alcanzar ideas democráticas en la medida que tienen ídolos, próceres, conductores espirituales que con sus vidas siembran, proponen una ruta. De modo que también, como tú dices, el fracaso trae